Hoy les voy a dar consejos para empezar a programar. Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a dar algunos consejos para los que recién están comenzando con la programación o los que recién quieren comenzar por su cuenta en realidad a programar, a meterse en el mundo de la programación. Y les voy a dar algunos consejos o algunas ideas, algunos tips que por ahí les pueden llegar a resultar útiles. A mí me resultaron útiles en su tiempo, así que espero que les parezca cómodo. Para comenzar, siempre el que necesita arrancar con programación comete el típico error de ir a buscar un lenguaje de programación específico al principio. Y en realidad creo que esa es una falla. Lo primero que deberíamos hacer nosotros es comprender la lógica de la resolución de cada uno de los problemas que nosotros nos podemos topar en programación. Conforme ustedes avancen en la carrera secundaria, en la tecnicatura, van a toparse con que hay algunas materias que les van explicando cuáles son los pasos de la resolución de un sistema o la elaboración de un sistema. Y cuando empezamos a avanzar en el tiempo nos damos cuenta que la programación en sí, el diseño de un programa, la codificación, no está entre los primeros pasos en realidad, sino que ya está avanzado en el proyecto. Nosotros lo que tendríamos que aprender desde un principio es eso, es la lógica que tiene por detrás cada una de las resoluciones de estos problemas para poder llegar a transformarlo en un programa o en una aplicación a partir de un lenguaje. Es por eso que nosotros en cuarto, cuando comenzamos con programación, no nos sentamos el primer día delante de una computadora quizás. Lo que hacemos en realidad es dirigirnos a los conceptos básicos de lo que es un algoritmo, un pseudocódigo y la diagramación, los diagramas de flujo sobre todo, ¿sí? En este caso, nosotros podemos recurrir a aplicaciones que nos ayudan a hacer la diagramación o diseñarla de un modo mucho más cómodo en la computadora, pero en realidad eso no es lo importante, sino que lo que más importa es que nosotros podamos comprender cómo hace una aplicación o cómo una computadora, por ejemplo, puede llegar a resolver una problemática a partir de circuitos lógicos de señales lógicas. Es recomendable comenzar con eso, con el diagrama de flujo, por así decirlo, con los algoritmos. Esa es la parte fundamental y el primer consejo que les doy. Debemos aprender y estar bien aceitados en esta rama, en la parte de diagramación, lógica y algoritmos sobre todo. Hay un montón de cosas que nosotros podemos buscar. Bibliografía hay montones. Yo estuve buscando un poquito y encontré un curso de diagramas de flujo, en realidad en el mismo canal de YouTube. Si quieren después yo dejo el enlace para que ustedes lo puedan copiar o si no pueden hacer pausa en este video, es el enlace que se está viendo en pantalla. En el mismo canal también tienen pseudocódigo y tienen algunos lenguajes de programación básicos, pero el que más me interesó es este que es específico de diagramas de flujos. Van a tener una peculiaridad, algo que van a tener que tomar entre comillas. La diagramación que usa por ahí puede variar un poco con lo que nosotros vemos en el colegio. No es que esté mal, no es la diferencia radica en que nosotros en Argentina hacemos la diagramación de nuestros algoritmos basándonos en una serie de normas y especificaciones técnicas que están incluidas en las normas IRAM, que son propietarias de Argentina, son propias de acá, de nuestro país. En cambio, como este curso utiliza aplicaciones y utiliza diagramas de otros países, quizás internacionales, vendría a ser la cuestión más cómoda, por ahí algún que otro dibujito que se vea en pantalla puede variar. ¿Cambia la lógica? No, no cambia la lógica. En realidad lo que está cambiando es el dibujo con el cual se representa cada una de las acciones adentro de nuestro algoritmo. Nosotros lo que tenemos que hacer es retomar la carpeta que nosotros tenemos en el colegio y comparar ese gráfico que vimos en pantalla o vimos en el curso con lo que en realidad estamos trabajando. El que tiene alguna dificultad para comenzar con algoritmos o por ahí se queda un poquito corto con las 2 horas que pueden llegar a tener en la escuela, este cursito es bastante interesante, está bastante completo, estaría bueno que le peguen una miradita.
Si quieren usar alguna aplicación en PC que los ayude con algoritmos, con diagramas, con pseudocódigos y demás, tengo dos recomendaciones. Una, DFD, no lo he aplicado mucho, pero es muy utilizada en un montón de lugares. Y otra que sí he usado un poquito, pero no tanto, pero está bueno porque trabaja en paralelo, no importa desde el lugar en donde están escribiendo, puede elaborar tanto pseudocódigo como diagrama de flujo, lo cual está interesante. Es la aplicación PCInt. PCInt es más para pseudocódigo en realidad, pero funciona muy bien y está bueno para poder tenerlo en práctica. Está bueno para hacer las prácticas en general y hacer las pruebas piloto previo a desarrollar nuestro programa en algún codificador o en algún lenguaje específico. Lo siguiente, vamos a comenzar con consejos más prácticos. Vamos a tomar las reglas que intentamos, muy entre comillas, que intentamos llevar en el colegio. Lo primero y principal es elegir un lenguaje de programación. Solo uno. Una vez que ya estamos bastante duchos con la parte de diagramación y algoritmos, bueno, ahí es el paso que tenemos que dar. Tenemos que elegir un lenguaje de programación. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros buscamos en internet y decimos cuáles son los lenguajes de programación más solicitados en este momento, los que más salida laboral tienen. Y nos vamos a topar con una lista gigantesca y muy susceptible a cambios en realidad, porque es muy vasto el mundo de programación, hay muchísimos lenguajes de programación y bueno, este es el caso específico. Nosotros si queremos comenzar con un lenguaje, es por ahí lo más recomendable no saturarnos leyendo tantas recomendaciones y tantos pedidos. Lo que yo les recomiendo, sí, busquemos un lenguaje de preferencia actual, ¿sí? Lo más potente que podamos, lo más robusto, y sobre todo, para comenzar, es que sea relativamente intuitivo o que tenga una sintaxis simple. ¿A qué me refiero? Bueno, que esté mucho más cercano a lo que nosotros podamos interpretar con palabras, quizá. Hay algunos lenguajes de programación que son un poquito más estructurados, por ahí están mucho más alejados de una sintaxis simple, son un poco más complejos para elaborar determinadas tareas. Entonces, para el que recién comienza, siempre es un puntito a favor que la sintaxis que se utilice, el modo de escribir nuestro futuro programa o nuestra futura aplicación, sea un poquito más sencilla y sea mucho más fácil de leer. Pero también que sea potente y actual. ¿Por qué potente y actual? No se refiere potente de que necesite una computadora muy grande. No, 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 nada que ver. Potente significa que permita abarcar diferentes aspectos de la programación. ¿Sí? Que no sea para hacer una tarea en particular, sino que sea bastante global y que en varios aspectos sea firme en lo que está desarrollando, que las tareas no las haga muy por arriba pero que tiende a fallar, sino que sea bien extendido y que sea potente y que sea firme en esas tareas y las pueda resolver sin ningún problema. Y cuanto más actual es, mucho más a nuestro favor como estudiantes, porque podamos encontrar mucha bibliografía, mucho curso, mucha asistencia que nosotros podamos ir, buscar y encontrar esa bibliografía necesaria para poder lograr nuestros proyectos. ¿Qué recomiendo? Vamos a hacer lo siguiente, les acabo de decir, si vamos a buscar en internet nos vamos a topar con cientos y cientos y cientos de lenguajes de programación, ¿sí? Siempre vamos a encontrar eso y son muy susceptibles. Este caso es exactamente igual a lo que ustedes se pueden topar en internet. Ustedes van a ir a internet y van a encontrar un montón de lenguajes de programación, un montonazo. Y bueno, ahí es a donde nosotros nos ahogamos en un vaso de agua porque no sabemos hacia dónde arrancar. En el colegio, por eso es que estoy mencionando estos tres, en el colegio generalmente utilizamos estos tres lenguajes. Quizás alguna variación, pero a grandes rasgos utilizamos estos tres lenguajes de programación. Podemos usar Python, podemos usar C Sharp y podemos usar Arduino en algún proyecto y demás. ¿Por qué los profesores suelen utilizar estos lenguajes? Justamente por eso, porque tiene una sintaxis relativamente amigable, por así decirlo. ¿Sí? Tiene una sintaxis mucho más sencilla. Hay otros lenguajes que son mucho más complejos. Y sobre todo, fundamental esto, es que tanto Arduino, C Sharp
o Python son súper grandes, súper distribuidos, súper solicitados. Entonces, si el profesor les da para hacer una tarea, el alumno puede buscar bibliografía adicional, puede buscar cursos adicionales, puede buscar videos, puede buscar un montón de recursos que les puedan servir para resolver cada una de las problemáticas y cada uno de los proyectos. Mi recomendación es que ustedes, si se van a largar por su cuenta a aprender un lenguaje de programación, elijan alguno de estos, cualquiera de ellos tres, pero intenten hacerlo desde el lado en donde ustedes quieren comenzar en la informática. Por ejemplo, quieren ir para el lado de automatización, domótica, robótica y demás, Arduino es el ideal. En realidad Arduino es un derivado de C, por lo tanto, en algunos aspectos por ahí hasta son parientes, ¿sí? Si ustedes quieren hacer otro tipo de programación más llevado a la práctica o al diseño directamente en máquina, tanto C# como Python son ideales. El que recién comienza, quizás yo le recomendaría Python, quizá, pero en realidad cualquiera de ellos está bueno. Cumple con esas reglas que mencionábamos antes. Son muy robustos, son muy actuales y tienen una sintaxis relativamente simple y tienen una bibliografía muy vasta en internet a la cual ustedes pueden ir, recurrir y buscar. Luego de esto, una vez que nosotros ya elegimos nuestro lenguaje de programación, nos queda relajarnos y practicar. Siempre practicar, buscar bibliografía, comprenderla, leerla, consultar con nuestro profesor, si es el lenguaje que vamos a usar este año en el colegio, consultar todo lo que podamos al profesor, que nos dé bibliografía adicional, siempre es recomendable, y sobre todo practicar, siempre practicar. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros vamos a pensar que porque ya vimos el video, comprendimos de lo que se trataba, ese lenguaje de programación o una tarea específica, y cuando lo llevemos a la práctica no nos vamos a acordar. Imagínense un cirujano teniendo que recurrir al manual que tuvo que utilizar de estudiante cada vez que tenga que hacer una operación. No se puede. Te perderíamos mucho tiempo y sería peligroso. En esto es similar. Nosotros debemos comprender lo que está sucediendo en nuestro programa, tenemos que comprender la sintaxis, pero sobre todo la tenemos que practicar para que llegue un momento en el cual lo saquemos sin la necesidad de hacer consultas. A mí, como estudiante, un profesor en una época me dio 3 reglas de oro, por así decirlo, una sugerencia en realidad. No sé a ustedes, pero a mí me sirvió y me sirvió muchísimo. Lo tuve mucho en práctica y la verdad me funcionó. Las 3 reglas son estas. La primera es ser inconformista. No nos conformemos con lo que nos da el profesor. Eso no significa que lo que nos pueda dar nuestro profesor de programación está mal. Obviamente que no. El profesor lo que hace es intentar darte una introducción a un lenguaje de programación, va a intentar enseñarte un lenguaje de programación, pero lo va a hacer adentro de las horas que él cuenta, generalmente 2 horas semanales. 2 horas semanales no alcanza para ser un programador. No nos alcanza por más que le pongamos las mayores de las energías en esas 2 horas. 2 horas de programación semanal es poco. Lo mismo que mirar un video. Mirar un video de 20 minutos o de 1 hora sobre un lenguaje de programación no alcanza. Tenemos que sentarnos, como dijimos antes, y practicar. Y una vez que lo sepamos, buscar más información. No conformarnos. 2 horitas siempre es poquito. Otra regla es el punto 2 que está marcado ahí. Buscar un problema real y tratar de resolverlo. Ya me enseñaron los ejercicios de programación del colegio. ¿Saben por qué yo digo ahí que no sirve el ejercicio de manual? Obviamente que sirven, pero tienen un punto en contra. Todos los ejercicios de manual o todos los ejercicios de un video explicativo ya tienen solución. Entonces, nosotros sabemos que si vamos a la parte final de nuestro manual, o si nosotros vamos a la parte final de nuestro video, o si nosotros vamos a la parte final de la clase, el profesor nos va a dar la respuesta. Y ahí es a donde caemos en un problema. Cuando nosotros querramos desarrollar un programa por nuestra cuenta, no vamos a tener esa solución. Entonces nosotros
deberíamos comenzar con pasitos pequeñitos a hacer desarrollos propios. Buscar un problema, un proyecto, lo que se nos ocurra, no tiene que ser un problema gigantesco. Quiero automatizar la puerta de entrada de mi casa. Quiero hacer un timbre. Quiero hacer una luz de emergencia. Puedo hacer lo que a mí se me ocurra. Quiero armar una calculadora. Quiero armar un graficador de funciones lineales. Cualquier proyecto, grande o pequeño, nosotros lo podemos desarrollar. Lo tenemos que seleccionar por nuestra cuenta, buscar información e intentar resolverlo. Cuanto más proyectos y problemas podamos resolver, mejor. Y el tercer punto, y no por eso el menos importante, es, ¿te sobró tiempo? Bueno, dedícate a buscar el error. Siempre vamos a tener algo en nuestro código que pueda mejorarse. Siempre. Entonces, si nosotros dedicamos un tiempo prudencial a la programación, al desarrollo de nuestros proyectos o a programar, por ejemplo, nosotros decimos, aparte de las horas que vemos en la escuela, yo me siento los fines de semana a programar una cierta cantidad de tiempo. Bueno, si durante ese tiempo a vos te sobró un poco, un espacio temporal porque tu proyecto ya finalizó, quizá, bueno, volvés sobre tus pasos e intenta pulirlo. Un programa puede resolver una tarea, pero siempre se puede pulir para que lo haga mucho más eficiente o mucho más eficaz. Entonces, siempre es bueno volver sobre los pasos, revisar lo que hicimos e intentar pulirlo. Si no fuera así, los programas que se escriben por una sola vez no se volverían a escribir. No existiría tantas versiones de Windows, no existirían tantas versiones de Office, no existirían tantas versiones de antivirus. Siempre nosotros debemos volver sobre nuestros pasos porque hay diferentes factores que van cambiando. Si nosotros lo podemos pulir y mejorar, mucho mejor. Y sobre todo, aprendemos mucho más. Estas 3 reglas a mí me sirvieron. Son unos consejos que me dio un profesor y a mí me sirvieron. Quizá a ustedes les pueda llegar a servir. Últimos consejos que tengo para darles. Bueno, si encaraste un proyecto y lo resolviste con las 3 reglas que mencionamos antes, es el momento ideal para elegir otro lenguaje. Por ejemplo, comencé un proyecto con Python. Bueno, perfecto, lo pude resolver, ya aprendí bastante de Python, agarré una serie de problemas, armé un proyecto y lo resolví, todo yo solito. Bueno, perfecto, ahora pasa a otro lenguaje de programación. Es tu momento de hacer el siguiente paso. De ser posible, intentemos que sea con un nivel de complejidad un poquito más grande, o que sea un poco más abarcativo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Comienzo con Python, pero después puedo saltar a otro un poco más complejo o un poco más robusto para tareas específicas. Puedo buscar un poquito y puedo recurrir a un nuevo lenguaje de programación. Cuando llego a ese nuevo lenguaje de programación, repito el proceso anterior. Practicar, buscar bibliografía, plantearme más tiempo que el que yo tengo en la escuela para programar, hacer proyectos, volver sobre mis pasos, seguir practicando. Una vez que yo ya tengo esos dos lenguajes y pude hacer proyectos, pude resolver problemas y conozco el lenguaje, lo mejor como concepto personal, lo mejor es intentar relacionar códigos, relacionar lenguajes de programación. Relaciono Arduino con Python, relaciono C# con Angular. Puedo hacerlo. Los lenguajes de programación, muchos de ellos se pueden relacionar. Hay muchos que pertenecen a la misma familia y se pueden relacionar. Es bueno porque nosotros podemos desarrollar grandes aplicaciones con varios tipos de lenguajes de programación y hacer un paquete mucho más robusto, mucho más complejo. Los grandes sistemas que nosotros vemos y utilizamos habitualmente no están escritos en un solo lenguaje de programación, están escritos en varios. Si no, fíjense los lenguajes de programación que utilizan aplicaciones, varias las que quieren ustedes, y se van a topar con que hay cientos y cientos y cientos de lenguajes relacionados, algunos en gran medida y otros en poca medida, pero son un montón. Estos son los consejos que yo tengo para darles el día de hoy para dar nuestros primeros pasos en programación. Espero que les haya servido, espero que les resulte interesante y nos vemos para el próximo blog. Chau, chau.